Capítulo 3. Visiones de la Santísima Trinidad y del Santísimo Sacramento. Introducción. Admirable es la visión de la Santísima Trinidad, cuya descripción concuerda con otras revelaciones, y en general con los sagrados textos. Asimismo, es preciosa la que tuvo del Santísimo Sacramento, y el conocimiento que le fue dado de sus orígenes y de sus excelencias, como también de los padecimientos de Jesús, a causa del abandono en que le tienen los fieles. Se incluye aquí en la biografía de San Antonio de Padua, por cuanto está estrechamente relacionada con la Eucaristía. Describía asimismo detalles de la vida de la bienaventurada Juliana de Leija, que recibió inspiración para introducir la festividad de Corpus Christi y algunas actividades de San Seferino, Papa, y de San Luis, rey de Francia. Participa en éxtasis en una procesión con el Santísimo Sacramento y comulga espiritualmente. Visión de la Santísima Trinidad. Después tuve una visión de la Santísima Trinidad. Vi la figura de un anciano resplandeciente, sentado en su trono. De frente salía una luz indeciblemente clara y del todo blanca. De su boca emanaba un torrente de luz algo matizada de color amarillo y de fuego, y del medio del pecho, de su corazón, un resplandor de colores. Todos esos rayos de luz formaban, entrelazándose, una cruz luminosa. En el aire delante de su pecho, radiante como el arco iris, parecía como si el anciano apoyase ambas manos sobre los brazos de la cruz. Vi partir de la cruz innumerables rayos que llegaban a los coros celestiales y a la tierra, y todo lo que llenaban y restauraban. A la derecha, algo más abajo, estaba el trono de María. Vi salir al anciano un rayo que llegaba a ella, y de ella otro rayo que tocaba la cruz. Todo esto es enteramente inexplicable, pero precisamente por ser completamente deslumbrador y embriagador a causa de la demasiada luz, es la visión del todo inteligible e infinitamente restaurador, iluminador, y que llena completamente el deseo. Vi a los ángeles debajo del trono, en un mundo de luz incolora. Más arriba vi a los 24 ancianos, de cabellos de plata, en torno a la Santísima Trinidad. Todo lo demás del inmenso espacio estaba poblado de centros ocupados por diferentes santos, cada uno de los cuales estaba circundado de sus propios coros. Vi a San Agustín, con todos sus santos coros, a la derecha de la Santísima Trinidad, en un grado muy inferior a María Santísima. En medio había jardines y formas e imágenes, todos esos vasos de Dios, de lugares resplandecientes, e imágenes de iglesias, por todas partes. Parece que se anduviera por todas las estrellas del cielo, cerca y lejos en torno de ellas. En medio de la mayor diversidad de formas e imágenes, todos esos vasos de Dios están llenos totalmente por Jesús. En todas partes la misma ley y el mismo fondo, en diversas formas, pero por cada uno de ellos, camino recto a la luz del Padre por la cruz del Hijo. Saliendo de la Madre de Dios, vi sentadas una larga serie de figuras reales de mujeres. Eran vírgenes y tenían coronas y cetros, pero no parecían reinas de la tierra, sino almas o espíritus, que habían vivido antes que la Virgen, o habían seguido sus pasos. Parecía que la servían, como los 24 ancianos servían a la Santísima Trinidad. Todos estos espíritus comenzaron la solemnidad, moviéndose con maravillosa majestad, juntos y separadamente. Solo se puede comparar a esta fiesta en una hermosa música. Vi a los santos y bienaventurados, formando una o muchas procesiones, pasar en solemne movimiento bajo el trono de la Santísima Trinidad. Parecía como si las estrellas del cielo giraran en torno al sol. Cuando miré luego a la tierra, vi numerosas fiestas y procesiones este día, que coincidían con la fiesta celestial. Pero todo eso me parecía tan miserable, oscuro, desunido y deslucido, con tantas manchas, que al verlo desde arriba era como que mirase en el cielo. Sin embargo, en varios lugares había mucho de bueno, desde arriba, y también la procesión de Dulce, y en ella vi un pobre niño vestido miserablemente. A ese niño lo quiero yo vestir. 2. La institución del Santísimo Sacramento. Fiesta de Corpus Christi, de 1819.
He estado toda la noche al lado de muchas personas turbadas y dignas de lástima, unas conocidas y otras desconocidas. He rogado a Dios que se digne poner sobre mis hombros el peso que llevan todos aquellos que no pueden acercarse con el corazón alegre y gozoso al Santísimo Sacramento. Vi entonces sus penas y tomándolas las puse sobre mi hombro derecho. Eran tan pesadas esas penas que todo mi lado derecho estaba inclinado hasta el suelo. A cada uno le tomaba yo todas las penas o parte de ellas, según podía. Esas personas se me presentaban en forma de retratos. En su pecho conocía yo lo que cada una de ellas padecía, y podía sacarles el mal de él, figurado en un rótulo trémulo y delgado. Cada uno de aquellos rótulos era tan ligero como una varilla, pero bien. Pronto junté tantos que formé con ellos un haz muy grueso. Tomé entonces mi propio tormento, bajo la forma de cinturón blanco del ancho de la mano, con rayas rojas. Até aquellos rótulos doblándolos por medio, y puse el grande y pasado fardo sobre mi hombro. Eran estos rótulos de diferentes colores, según las penas de cada uno. Con este fardo a la espalda, fui a visitar el Santísimo Sacramento, para ofrecerle las penas de aquellas pobres criaturas que en su ceguedad no conocían bastante ese tesoro infinito de las penas que dan consuelo. Primeramente llegó una capilla sin adorno y sin concluir, pero el Señor estaba presente ahí en el altar, y le ofrecí mi carga, y adoré al Santísimo Sacramento. Me parecía que aquella capilla me había deparado la divina providencia para reanimar mis fuerzas, pues casi ya no podía más con el peso. Lo llevaba especialmente sobre el hombro derecho, en memoria de la cruz de Jesús, y la llaga que es el peso de la cruz que le causó en su espalda. Muchas veces he visto esa llaga, que fue la más dolorosa de su cuerpo. He visto un cuadro de la institución del Santísimo Sacramento. El Señor estaba sentado en medio, en la parte más larga de la mesa. A su derecha estaba San Juan, y a su izquierda un apóstol esbelto y bello, que se parecía mucho a San Juan. Junto a ese se hallaba Pedro, sentado, a quien se inclinaba muchas veces hacia Jesús. Al principio vio al Señor sentado, enseñándoles. Después se levantó, y lo mismo hicieron los demás. Todos le miraban silenciosos, deseando saber lo que iba a hacer. Vi que levantaba en alto el plato donde estaba el pan, que dirigía los ojos al cielo, y partía el pan en pedazos con un cuchillo de hueso. Después le vi mover sobre el pan la mano derecha, como para bendecirlo. Cuando hizo esto, salió Jesús, un resplandor que iluminó el pan, y él mismo estaba resplandeciente, como convertido en luz, la cual se difundió sobre todos los que estaban ahí, y parecía entrar en ellos. Todos estaban silenciosos y recogidos. Solo Judas pareció oscuro y como que rechazaba esa luz. Jesús levantó luego los ojos y el cáliz y lo bendijo igualmente. No pudo hallar expresión más a propósito para significar lo que vi durante esta ceremonia, que la del empleó diciendo que vi y sentí que se transubstanciaba. Después de esto el pan y el cáliz se tornaron en luz. Y luego Jesús que puso los fragmentos del pan sobre un plato llano, semejante a una paterna, y que con la mano derecha distribuía estos pedazos, poniendo cada uno de ellos en la boca de cada uno de los apóstoles. Empezando me parece por la Madre de Dios, que se acercó a la mesa en medio de los apóstoles que estaban de pie enfrente del Salvador. En aquel momento vi salir la luz de su boca. Vi el pan resplandeciente entrar en la boca de los apóstoles, en forma de un pequeño cuerpo humano luminoso. Vi que estaban penetrados de luz, menos Judas, que parecía oscuro y en tinieblas. El Señor tomó el cáliz en las manos y les dio de beber a todos. Jesús tenía el cáliz por la base, y entonces que los apóstoles volvieron a inundarse de luz. Después de esta ceremonia permanecieron algún tiempo de pie, conmovidos. Luego desapareció toda la visión. 3. Cuadro sobre la forma y administración del Santísimo Sacramento. Vi que el pan de la cena fue cada vez blanco y delgado. He visto que los apóstoles administraban en Jerusalén el sacramento en forma más reducida y que San Pedro repartió entre la multitud el tamaño de un solo bocado, cuando fue instituido el sacramento. Cada bocado de pan era 2 veces mayor. Después,
tomó forma cuadrada y por último llegó a ser redonda. Vi que los apóstoles se dispersaron por países lejanos y que los cristianos no tenían todavía iglesias, sino que se reunían en salas. Vi que los apóstoles guardaban en sus casas la Eucaristía y que cuando la llevaban a la iglesia los fieles iban detrás de ella, con mucho respeto. En eso me fue mostrado el origen de las procesiones y del culto público. Al principio vi las iglesias como sencillas casas, donde se reunían los cristianos. Después obtuvieron de los paganos grandes templos que fueron consagrados. Entonces se conservó en ellos el Santísimo Sacramento. Vi que los cristianos lo recibían en sus propias manos y luego lo ponían en su boca. Vi que las mujeres lo recibían en sus manos, pero tomándolo con un paño pequeño. Vi también que en su principio los cristianos podían llevar consigo el Santísimo Sacramento y tenerlo en sus casas, tenerlo pendiente del cuello en una bolsa o cajita, con una funda, en la cual estaba envuelto un lienzo pequeño. Vi que cuando esta costumbre fue perdiéndose, aún se permitió durante largo tiempo en ciertos lugares a personas piadosas conservarlo así. De este modo, vi uno tras otro muchos cuadros sobre el Santísimo Sacramento, y del modo de recibirlo y de adorarlo, y sobre la comunión en ambas especies. Vi al principio en ciertos tiempos a los cristianos vivir con gran fe y sencillez, y poseer abundancia de luces celestiales. Después en otros tiempos los vi combatidos de tentaciones, confusos y perseguidos. Vi a la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, cambiar muchas veces de prácticas, cuando decayó la devoción y el culto al Santísimo Sacramento. Entre los que se apartaban del seno de la Iglesia, vi que cesaba por completo este sacramento. Supe también la causa de aquella mudanza. Vi que en tiempos de mucha decadencia fue instituida la fiesta del Corpus Christi con el culto público del Santísimo Sacramento, y que de esto vinieron muchas gracias a la sociedad y a la Iglesia. Entre otros muchos cuadros, vi uno donde se representaba una gran solemnidad que tenía lugar en cierta ciudad que yo conocía, creo que en Lieja. En una gran ciudad que había un país lejano y cálido, donde se producían frutos como dátiles. Vi que los cristianos reunidos dentro de la iglesia y a los sacerdotes junto al altar, mientras que a la puerta se promovía un espantoso tumulto. Un tirano feroz, montado en un caballo blanco, se acercó ahí, y muchos otros se hallaban en torno a él, conduciendo un animal indómito, que estaba como furioso, y causaba gran espanto. No parecía sino que el tirano intentaba burlarse de los fieles, forzando a penetrar en la iglesia. Aquel animal indómito, me parecía oír a aquel hombre que decía: ahora verán los cristianos si su Dios de pan es verdadero Dios. Muy grande era la angustia de los cristianos que estaban dentro de la iglesia, pero el sacerdote dio la bendición con el Santísimo Sacramento, volviéndose al lugar donde estaba el tirano y la bestia, y en el mismo momento el furioso animal se quedó como clavado en el suelo, cual se hubiera echado raíces en él. El sacerdote se acercó entonces a la puerta de la iglesia con el Santísimo Sacramento en las manos, y apenas se llegó a la bestia, ésta se prosternó de rodillas humildemente. A la vista de este prodigio, el tirano y los que seguían se sintieron conmovidos, se arrodillaron, entraron en la iglesia y se convirtieron. También he pasado la noche última padeciendo indescriptibles penas interiores, tales que había yo gritado varias veces. Esos dolores se extendieron a todos los miembros, en los intervalos de dolores, uno a otro dolor. Veo toda suerte de cuadros que representan las causas que hacen padecer estas penas, a saber las faltas cometidas por los miembros y por toda comunidad en el seno de la iglesia, cuando he recibido y adorado al Santísimo Sacramento indebidamente. He visto un cuadro que no puedo explicar con palabras. Representaba la manera de cómo el mismo Señor, en los lugares donde hay malos sacerdotes, protege a la comunidad de los fieles, dirigiéndola por caminos maravillosos. 4. Padece y ve las faltas de ciertas personas en relación al Santísimo Sacramento. He pasado una noche de indecibles tormentos. Estaba despierta y en pleno conocimiento,
Estos dolores solo eran interrumpidos por las imágenes de determinadas personas abismadas en miserias, necesitadas de auxilio, que se encomendaban a mis oraciones. Manifestándome su necesidad, se acercaban a mí como las personas que vienen a visitarme durante el día. Me hallaba en una gran iglesia y vi penetrar en ella el comulgatorio, que era indeciblemente grande. Fuera de la iglesia había muchas casas y palacios. Vi a sacerdotes y a seglares entrar en las casas y llamar a los fieles para que fueran a recibir al Santísimo Sacramento, pero estos se excusaron por muy diversas razones. Así he visto en una casa a jóvenes bromear y entretenerse en cosas de ninguna importancia. Luego vi a algunos fieles salir de nuevo por las calles e invitar todo género de mendigos, ciegos, paralíticos y lisiados. Muchos de ellos entraron en la iglesia. Los ciegos eran guiados y los paralíticos eran llevados por los que oraban por ellos. Yo padecí hasta casi sucumbir. Conocí a muchos de esos lisiados, los cuales cuando estoy despierta sé que están sanos. A un ciego de la ciudad le pregunté por qué estaba ciego. Yo siempre había creído que veía. Él no sabía ni siquiera que estaba ciego. Vi también a una mujer a la que había visto cuando niña y no le había vuelto a ver después. Hallándola tullida le pregunté sobre su mal. Ella me respondió que no estaba tullida. La iglesia no se había llenado casi nada. 5. Una visión de San Bonifacio le sugiere consejos sobre su vocación. 5 de junio de 1819. Me hallaba en una iglesia ante el Santísimo Sacramento. En medio de ella había gradas muy altas en las cuales vi al santo obispo Bonifacio. Aquellas gradas estaban llenas de personas de ambos sexos y de todas las edades, vestidas con trajes antiguos y con pieles, las cuales escuchaban al santo obispo, sencilla e inocentemente con la boca abierta. Vi en torno de la cabeza del santo y sobre ella una luz que a manera de rayos del Espíritu Santo descendía en diversos grados sobre la cabeza de los oyentes. Bonifacio era un hombre fuerte, grande y del todo inspirado. Decía que el Señor elige a los suyos y les da sus gracias y les concede el Espíritu Santo, que los hombres deben cooperar para conservar vivas estas gracias y aprovecharse de ellas, pues serán concedidas para que cada uno de ellos fuese instrumento del pueblo de Dios. El Señor concede a todos sus miembros fortalezas y capacidades para obrar, no solo en provecho propio, sino también de toda la comunidad. Da ya a los niños la respectiva vocación. El que no coopera en la acción de la gracia, no se aprovecha de ella, ni la viva en los demás, priva a la comunidad de aquel auxilio que debía prestarle, y se hace de este modo como ladrón de esa comunidad. Cada cual debe, pues, ver y pensar lo que ha de amar y promover en su prójimo, y considerarlo como miembro de un cuerpo único, como instrumento del Espíritu Santo, que el Señor ha escogido para sí. A los padres especialmente deben observar esto los hijos, y no utilizar aquellos instrumentos que entre ellos ha elegido el Señor para su cuerpo, es decir, su iglesia, sino amarlos y desarrollarlos y dirigirlos en el camino de la cooperación. Si no lo hicieran, es imposible calcular el robo que cometerán en daño de toda la comunidad. 6. Aparece Santa Clara de Montefalco y la consuela en sus dolores. Has cultivado y ordenado el jardín del Santísimo Sacramento, me dijo Santa Clara, y tu trabajo ya ha terminado. Pero estás muy abatida y quiero darte algún consuelo. Vi en aquel instante descender a la Santa resplandeciente del cielo, trayéndome un bocado triangular, en dos de cuyas caras estaba impresa una imagen. Luego al punto desapareció. Comí aquel bocado con gran consuelo. Me ha sido concedida de nuevo la vida, solo por gracia especial de Dios. Todavía vivo y puedo amar a mi Dios, todavía puedo padecer por Él, darle gracias y alabarle. Vi los 8 cuadros en las últimas 8 días. Hube de ordenar el jardín de la Santa. Trabajé que me hubiera sido imposible realizar sin la gracia de Dios. Me fue mostrado todo cuanto había trabajado en esos 8 días, las deudas que había satisfecho, los castigos que había expiado. Todo esto lo vi en una procesión con el Santísimo Sacramento. Esta procesión era festividad espiritual de la Iglesia.
en la que celebraban los santos el tesoro de gracias que habían venido a ella mediante la oración del Santísimo Sacramento. Estas gracias eran figuras bajo la forma de magníficos vasos sagrados, de piedras preciosas, de perlas, de flores, de racimos y frutos. Iniciaban la procesión niños vestidos de blanco, en pos de los cuales iban religiosas de todas las órdenes, que habían sido especialmente devotas del Santísimo Sacramento. Todas estas religiosas ostentaban en hábito un signo bordado que parecía la figura del Santísimo Sacramento. Eran conducidas por Juliana de Lieja, y asimismo a Norberto con sus religiosas, las cuales seguían innumerables sacerdotes y religiosas de todas las congregaciones. Había indescriptible alegría, suavidad y concordia en todo cuanto sucedía allí. 7. Cuadros de la vida de San Antonio de Padua. 13 de junio de 1819. Vi a este santo que tenía un aspecto muy noble y distinguido. Era alto y esbelto. Me recordaba a San Francisco Javier. Era su cabello negro, la nariz aguileña, dulces y oscuros sus ojos, la barba un poco poblada y partida, el color de su rostro blanco y muy pálido. Vestía hábito pardo, con esclavina, pero no del todo igual a los que usan ahora los franciscanos. Todo en él respiraba vida y ardor, y era al mismo tiempo muy dulce y afable. Vi a San Antonio entrar, poseído de celo, en un zarzal a orillas del mar, y subir un árbol cuyas ramas se extendían mucho. Le vi trepar de rama en rama, y apenas llegó a lo alto, vi que el mar inundó el zarzal, y que todos los árboles se quedaron en medio de las aguas. Vi una multitud increíble de peces, grandes y pequeños, de las formas más variadas, como también toda clase de animales acuáticos, vinieron con las aguas, y sacando la cabeza con gran tranquilidad, miraban al santo y lo escuchaban. Después de algún tiempo el santo los bendijo con su mano, y el mar se retiró de nuevo, llevándose con las aguas a los peces. Habiendo quedado muchos en seco, el santo se bajó del árbol y los empujó hacia las aguas que se habían retirado. Todo lo que iba sucedido en aquel bosquecillo era en medio de la noche, pues por doquier reinaba la oscuridad. Solo donde se hallaba San Antonio había luz. Vi a San Antonio caminando a orillas del mar. Después de haberse arrodillado, se volvió a una iglesia que había lejos de aquel lugar, teniendo el espíritu elevado en la consideración del Santísimo Sacramento. En el mismo instante vi a esta iglesia a gran distancia y el Santísimo Sacramento en el altar, y vi allí la oración del santo. Vi un hombre viejo, jorobado, de corta estatura y de rostro repugnante, acercarse corriendo detrás del santo. Llevaba un hermoso canastillo redondo, entretejido en blanco, cuyo fondo y borde eran de otros colores. El canastillo estaba lleno de flores hermosas y bien colocadas. Queriendo aquel hombre dar las flores del santo, le tocó, pero el santo no veía ni sentía nada, pues seguía inmóvil, en oración, contemplando al Santísimo Sacramento. Entonces vi que el viejo dejó el canastillo con las flores y se fue. Me pareció que la iglesia lejana se acercaba a San Antonio, que seguía en oración, y que el Santísimo Sacramento salió en pequeño ostentorio, el cual, atraído por el santo, se hallaba en éxtasis. Se movía como un torrente de luz hacia él, y se detenía en su presencia, a cierta distancia, suspendido en el aire. Vi que del ostentorio salió el niño Jesús, sumamente hermoso y amable, que se sentó en el hombre santo y comenzó a acariciarlo. Después de algún tiempo, el niño volvió al ostentorio, y hacia el tabernáculo, sobre el altar de la iglesia lejana, que ahora estaba próxima. Vi que el santo no recogió las flores. Luego me pareció verle de repente en la ciudad, en cuyas cercanías estaba edificada aquella iglesia. Vi a San Antonio en una especie de plaza de torneos, en una ciudad a orillas del mar, disputando con muchas personas, especialmente con un hombre violento y colérico, que le dirigía frases punzantes. Me pareció como si ambos determinasen algo entre sí, y que San Antonio, sacado con viveza y el santo celo de las manos debajo del hábito, en ademán de confirmar lo que había dicho, se abrió paso por la multitud y salió de ahí. Era un lugar, una pradera poblada de árboles, cerca de un muro, junto a la ciudad y no lejos del mar. Estaba llena de personas que se paseaban o estaban oyendo al santo. Entonces tuve otra visión.
vi a San Antonio que celebraba misa en una santa iglesia, y vi un largo camino que iba desde la iglesia hasta las puertas de la ciudad, lleno de gente que lo esperaba. Vi al hombre que había disputado violentamente con San Antonio. Conducía a la ciudad un buey muy grande, de largos cuernos. Entre tanto se acabó la misa, y el santo salió a la puerta de la iglesia, llevando en la mano una hostia consagrada. En aquel momento no le fue posible sujetar al buey, que se le escapó al que lo conducía, y se lanzó rápidamente en dirección a la iglesia. Le siguió su conductor corriendo, y con él muchos otros. Fue tanta la confusión que muchas mujeres y niños cayeron al suelo, pero no fue posible alcanzar al animal. Cuando llegaron a la iglesia, los que le iban siguiendo lo hallaron postrado en tierra con el cuello extendido e inclinado hacia el Santísimo Sacramento, que San Antonio, parado en la puerta de la iglesia, estaba presentando al pueblo. Entonces el hombre ofreció comida al buey, pero el animal ni comió lo que se le presentaba, ni dejó su actitud postrada. A vista de este prodigio, el hombre y todo el pueblo con él se postraron en tierra y reconocieron y adoraron al Santísimo Sacramento. Entró luego San Antonio, llevándole consigo a la iglesia, y con él entró la multitud. Recién entonces se levantó el buey, y conducido de nuevo a la puerta de la ciudad, tomó con ansia el alimento que le habían presentado. Vi que cierto hombre se acusó ante San Antonio de haber golpeado con el pie a su propia madre. Más tarde vi a este hombre tan contrito, después de ir a San Antonio, y quería cortarse la pierna con la que había ofendido a su madre. Vi que el santo se le apareció repentinamente y le sujetó la mano, con la cual intentaba llevar a cabo su propósito. La fiesta del Corpus Christi Juliana de Lieja, 15 de junio de 1819. Continué mi oración al Santísimo Sacramento, y fui arrebatada en espíritu a la iglesia, donde se había celebrado por primera vez en la tierra la fiesta del Corpus Christi. La construcción de esta iglesia es antigua, y antiguos eran sus cuadros, pero no me pareció a mí antigua ni desusada. Entraba en ella una espléndida claridad. Me arrodillé delante del altar mayor. El sacramento no estaba en custodia, sino en el tabernáculo, en un copón que tenía una cruz encima. De este copón redondo se podía sacar un pedestal con 3 divisiones. La superior contenía varios vasos pequeños con óleo santo, la de en medio un vaso con hostias consagradas, y la inferior un frasco brillante como la madreperla, en las que había algo como vino. Junto a esta iglesia se veía un claustro con muchas piadosas vírgenes, y al lado una casita donde vivía una doncella muy piadosa, la cual se llamaba Eva. Tenía esa joven en su habitación una ventana desde la cual, estando abierta, podía ver de día y de noche en el altar mayor el Santísimo Sacramento, del cual era muy devota. No estaba vestida religiosa, sino más bien de peregrina. Procedía de otro lugar, y aunque era familia acomodada, había ido allí a vivir devotamente, junto al Santísimo Sacramento. Y además, en las cercanías de aquella ciudad, un monasterio en lo alto de una montaña. No estaba edificado como los demás monasterios, pues consistía en muchas casitas juntas. Vi también ahí una calidad de religiosas a la bienaventurada Juliana, que fue ocasión de la fiesta de Corpus Christi. La vi vestida con su hábito ceniciento, vagar por el jardín, con suma inocencia, en contemplación ante las flores. La vi arrodillada ante un lirio, sumergida en celestial contemplación de la pureza. La vi hacer oración por el encargo que había recibido de que se introdujese a la festividad del Corpus Christi. Estaba muy afligida, y vi que le fue mostrado otro sacerdote a quien debía contar sus revelaciones, pues el anterior a quien las había comunicado no la había escuchado. Al punto vi a lo lejos, mientras ella oraba, la figura del Papa en oración, y vi que este pontífice, movido por una visión, se propuso introducir esta festividad en la iglesia. En medio de estas visiones se hallaba yo siempre en la iglesia, ante el Santísimo Sacramento del altar, y veía salir de él un dedo resplandeciente, que después se convertía en una mano. Luego vi delante de mí un muchacho luminoso, enteramente cubierto de perlas, que me decía: «Mira, todas estas perlas están aquí, y ninguna de ellas se pierde. Todos pueden recogerlas». Los rayos que salían de este muchacho iluminaban al mundo entero.
Entonces di gracias y reconocí en esta imagen que el Santísimo Sacramento había venido poco a poco con todas sus gracias a ser objeto de la oración de los fieles. A eso del mediodía, en un país hermoso, que 5 anchas zonas de luz con los colores de sol formaban una gran cúpula en el horizonte. Estas zonas salían de 5 grandes ciudades, como parte del arco iris, a través del azul del cielo, y se cerraban formando una cúpula encima del centro de aquel hermoso país, sobre la cual se veía el Santísimo Sacramento. En medio de indecible esplendor, sobre un trono, en una custodia maravillosamente adornada, vi subir y bajar por los 5 arcos innumerables ángeles, como si desde aquellas ciudades fuesen el Santísimo Sacramento, y desde el Sacramento tornasen a ellas. No es posible explicar la solemnidad, el consuelo y la piedad que había en todo este cuadro. 9. Otra figura de la Santísima Trinidad. Vi a los 24 ancianos sentarse en precisas sillas alrededor del trono. Tenían arpas, otros incensarios, y cantaban y alababan. Vi una aparición descender oblicuamente desde lo alto sobre el trono, semejante a un anciano, con triple corona y un manto amplio extendido. En su frente había una luz triangular, y en ella un espejo del todo, que se veía alrededor. Parecía que todas las cosas enviaban ahí su imagen, y lo recibían de él. De su boca salió una ráfaga luminosa, en la cual vi escritas muchas palabras. Pude reconocer letras y números, y los vi con claridad, pero los he olvidado. Algo más abajo, delante de su pecho, vi un joven crucificado, que resplandecía indeciblemente. De sus heridas, que eran grandes glorias, salían ráfagas luminosas, cuyos colores eran los del arco iris. Estos rayos luminosos cercaban a todos los santos con un gran anillo, y las diferentes glorias de los santos tenían, según sus diferentes colores, una parte en este torrente de luz, y se reflejaban de él en un modo indescriptible, con orden y libertad. Vi caer hacia la tierra desde los torrentes de luz que salían de las heridas una lluvia de gotas de diferentes colores, que eran como piedras preciosas. Todas estas cosas encerraban profundo sentido y verdad, pues conocí el valor, la virtud, los misterios y los colores de las piedras preciosas y de todos los colores en general. Entre la cruz y el ojo triangular de la frente vi al Espíritu Santo, en forma de aparición alada, hacia la cual se dirigían los rayos de luz que brotaban de la cruz y del ojo. Algo más abajo, delante de la cruz, vi a la Santísima Virgen y a muchas vírgenes alrededor de ella, y hacia la mitad de la altura de la cruz, un círculo de pontífices, apóstoles y virgen. Todas estas apariciones y todos los santos y los innumerables ángeles estaban en amplios círculos, en constante movimiento, con perfecta unidad y variedad. La visión fue por lo demás mucho más rica y mayor que el cielo lleno de estrellas, y al mismo tiempo muy clara, pero yo no puedo describirla. 10. Participa en una procesión del Santísimo Sacramento y ve espíritus tomando parte de la ceremonia. Así llegué por último a cierto lugar donde se celebraba una procesión y al mismo tiempo vi en diferentes lugares otras procesiones, en la cual yo me incorporé. Iba la mayor parte de las personas cuyas penas llevaba yo sobre mis hombros. Vi con admiración que iban cantando y que de su boca salían los mismos colores de los rótulos que yo llevaba. Al Santísimo lo vi rodeado de ángeles y de otros espíritus, todos con gran magnificencia y esplendor. El Santísimo tenía forma de niño del todo transparente, en medio de un sol esplendoroso. Lo que he visto es inefable. Si los que llevaban y acompañaban al Santísimo Sacramento hubieran visto lo que yo veía, se habrían echado al suelo con temor y asombro, y no habrían podido seguir llevándolo y acompañándolo. Yo lo adoré y le ofrecí mi carga. Entonces me pareció que la procesión entraba con una iglesia que surgió como del aire, rara sobre los sepulcros. Azucenas, rosas blancas y rojas y margaritas blancas. De la parte oriental de esta iglesia salía, cercada de infinito resplandor, una figura sacerdotal muy parecida a la del Señor.
Muy pronto se acercaron a aquella figura 12 varones resplandecientes, y en torno de ellos otros muchos. Yo estaba en un buen sitio y podía verlo todo muy bien. Entonces salió de la boca del Señor un pequeño cuerpo luminoso, que muy pronto creció y tomó forma más determinada, y reduciéndose de nuevo, tomó la de un niño pequeño, resplandeciente, y penetró en la boca de los 12 que estaba alrededor y de los demás. Esto no era un cuadro histórico como el que vi el Jueves Santo, donde el Señor estaba sentado a la mesa con los 12 apóstoles, pero me traía a la memoria lo mismo. Aquí estaban todos ellos brillando y resplandeciendo. Se celebraba el oficio divino. Era una solemnidad de la iglesia. El templo estaba lleno de una muchedumbre inmensa de fieles, unos sentados, otros de pie, o cerniéndose en el aire, o llevados en sillas y gradas, puestas unas sobre otras, las cuales sin embargo no pudo decir que fuesen reales. Estaban compuestas de cierta materia, pues cada uno podía verlo, todo sin dificultad. Entonces vi en la mano del Señor una forma en la cual entró aquel cuerpo, pequeño resplandeciente, que salía de su boca, y vi en esta forma tomar una figura claramente delineada, resplandeciente y como circundada en una casa adornada espiritualmente. Era el sacramento del altar en la custodia, como objeto de adoración. El Señor siguió pronunciando su palabra viva y el cuerpo luminoso penetró infinitas veces, eternamente uno, y en la misma boca de todos los que estaban presentes. Entre tanto había yo dejado por un breve rato mi fardo, y recibí también el manjar celestial. Cuando tomé de nuevo mi carga, vi una multitud de hombres, cuyos fardos estaban tan sucios que yo no quería tomarlos. Supe que aquellos hombres tenían que ser aún castigados con rigor, y después juzgados según la penitencia que hubieran hecho. No me causaron compasión. Vi continuar y concluir aquella solemnidad, y me pareció como si hubieran visto hombres destinados a despertar con nuevas fiestas del sentimiento, muy adormecido del amor que debemos al maravilloso misterio de la continuación de la presencia de Dios sobre la tierra. Aquella capilla donde primeramente descansé estaba en un monte, del modo como cuando yo siendo niña había visto estaban los primeros altares y tabernáculos de los cristianos. Era el símbolo del sacramento en tiempo de las persecuciones. El cementerio significaba que los altares del sacrificio incruento estaban sobre los sepulcros y reliquias de los mártires, que después eran iglesias edificadas sobre ellos. Aquella iglesia tenía la forma de un templo festivo, espiritual y celestial, que tenía ante el altar un candelabro de muchos brazos. Vi las solemnidades de este sacramento celebradas por los antiguos cristianos, por los presentes y por muchos de los que han de venir, y supe que de cierto esa solemnidad despertaría una nueva vida en el seno de la iglesia. 11. ¿Cómo se venera el Santísimo Sacramento? 30 de mayo de 1820. Sentí de nuevo que los dolores llovían sobre mí como flechas agudas y muy sutiles. En lo interior me atravesaban como tenues hilos de plata. Además tuve que llevar y arrastrar a tantas y tantas personas que yo me sentí oprimida y aplastada, y no tengo en mi cuerpo hueso alguno que no sienta como deshecho y pulverizado. Cuando despierto encuentro mis manos torcidas en el dedo medio y rígidas contrahechas. He sentido durante la noche grandes dolores en mis llagas. He visto muchos cuadros del descuido y de la frialdad en la veneración del Santísimo Sacramento, y como he recibido casi por simple costumbre, y a veces malamente. Vi a muchas personas ir a confesarse con pésima preparación. Ante todo cuadro que me era mostrado, yo imploraba al Santísimo Sacramento misericordia y luces para los culpables. Fui llevada por mi guía a todas las iglesias principales de mi patria, y en todas partes he visto cómo se conserva el Santísimo Sacramento. La iglesia de Münster, situada junto al río, era el lugar donde mejor se le honraba. En torno a estas iglesias he visto muchas veces fango y terrenos pútridos, en las cuales vi a las personas quedar presas y enfangadas. Yo tenía que sacarlas y lavarlas a menudo, llevarlas como podía, sobre mi espalda hasta el confesionario. Mi guía me traía siempre nuevos trabajos y me decía: ánimo, sufre también por estos y por estos otros. Entre tanto, yo me sentía tan reducida a la miseria
que lloraba a veces como una niña, pero no quedaba sin consolación. Vi en múltiples formas los maravillosos efectos del Santísimo Sacramento, cómo se difundía luz sobre todos los adoradores, y aun para los que no pensaban ni se ocupaban del sacramento. Veía ventajas y provechos por solo encontrarse cerca. Al fin llegué a esta iglesia, y vi al peregrino atravesando el cementerio y pensando en los difuntos. Esto me alegró y pensé, ahora vendrá junto a mí San Francisco de Sales, Santa Juana, Francisca de Chantal, San Agustín y otros santos me consolaban. He visto cómo pude mitigar y sanar muchos dolores, y que yo sufrí en unión con los dolores de Jesús. 12. El celo del Papa San Seferino en la ordenación de los sacerdotes y el decoro de la misa. He visto al Papa San Seferino, el cual hubo de padecer grandes contradicciones de muchos cristianos y de herejes, a causa de su celo por la dignidad del sacerdocio. Le vi mostrar mucho rigor en la admisión de los que se presentaban para ser ordenados, probándolos en lo fundamental y desechando a muchos. Vi que una vez, entre los muchos que aspiraban al sacerdocio, solo admitió a 5. Le vi disputar muchas veces con los herejes, que desenvolverían pergaminos, hablaban violentamente y rompían escritos pontificios. Exigía que los sacerdotes fueran obedientes y los enviaba a lugares diferentes. A los que no obedecían les quitaba cargos. Vi que una vez envió uno de los que todavía no era sacerdote, creo que al África, donde luego fue obispo y un gran santo. Este era amigo de San Seferino y llegó a ser muy célebre. Vi que este mismo papa quiso que los cristianos le trajesen de sus casas objetos de plata, y que quitó los cálices de madera en las iglesias y les dio cálices de plata. Vi también que las vinajeras eran de vidrio transparente. Él mismo usó para sí vasos de madera, pero viendo que muchos se escandalizaban de esto, los hizo dorar en parte. Todo lo demás se lo dio a los pobres. Vi que contrajo una deuda para ayudar a cierta familia pobre, con la cual no le unían vínculos de parentesco. Vi que una mujer parienta suya muy cercana le censuró que contrajera esas deudas, las que ni siquiera eran de provecho de sus parientes, a los que respondió el Papa que había contraído aquella deuda por Jesucristo. La mujer salió de ahí muy descontenta. Vi que Dios había dado a conocer a este Papa que si no socorría a aquella mujer, ésta llegaría a ser mala. Vi que examinaba y consagraba a los sacerdotes delante de los fieles y prescribía severamente el modo de conducirse de los eclesiásticos en presencia de los obispos, mientras estos celebrasen los divinos oficios. También determinó con precisión la jerarquía de los diferentes órdenes. Vi que él introdujo el precepto que manda a los cristianos desde cierta edad reciban por Pascua el Santísimo Sacramento en la iglesia, y que no volvió a permitir que llevaran el Santísimo Sacramento a sus casas, en la cajita pendiente del cuello, por estar las casas muchas veces profanadas, con danzas y desórdenes de fiestas. Vi una gran y cordial devoción a la Madre de Dios, que tuvo muchas visiones de su vida y muerte, por la cual dispuso que su lecho fuese semejante a aquel en el cual murió la Santísima Virgen. Siempre al acostarse procuraba ponerse en disposición semejante al modo como él se le había representado en el acto de morir. Tenía su lecho oculto tras de una cortina. En honra de la vestidura azul de Nuestra Señora, usaba secretamente debajo de sus vestimentas exteriores otro vestido del mismo color. Vi que los que habían sido lanzados de la comunidad por adulterio o por pecados impuros, los admitía de nuevo después de que cumplía las penitencias de la iglesia, y que por eso sostuvo una disputa con un sabio sacerdote, que era excesivamente riguroso, y terminó en herejía. 13. Ve a San Luis Rey de Francia y escenas de las cruzadas. 25 de agosto de 1820. También me fue mostrado San Luis Rey de Francia, y vi cómo, siendo niño todavía de 7 años, se preparó con rigurosos ayunos a recibir la Sagrada Comunión. Así se lo confesó a su madre, que pidió con él a la Santísima Virgen que la Iglesia que le hiciera entender si el niño podía recibir el sacramento. Vi que se le apareció la Virgen y le dijo a la madre que preparara al niño por espacio de 7 días, y luego lo llevara a comulgar, que comulgara ella con el niño y se lo ofreciera,
y que ella, la Santísima Virgen, será siempre su protectora. Vi que sucedió todo esto, y de esto conocí que en aquellos tiempos la religión era enseñada y aprendida mejor que ahora. Vi que en todas sus expediciones San Luis llevaba consigo al Santísimo Sacramento, que cuando se detenía en algún lugar mandaba celebrar la misa. Vi también sus cruzadas, y vi que una vez se suscitó una gran tormenta en el mar a los que iban en su nave, y que en otras clamaron a él para que pidiera a Dios que la salvase. Vi que el piadoso rey, que por entonces no llevaba el Santísimo Sacramento, tomó un niño que había nacido y recibido el bautismo en el barco, y subiendo a la cubierta lo levantó, y pidió a Dios que por aquel niño inocente los perdonase a todos. Hizo una cruz con el niño, y la tempestad cesó en aquel preciso momento. El rey exhortó después a los suyos a honrar el Santísimo Sacramento, diciéndoles que si Dios había hecho aquel milagro por amor de aquel inocente niño cristiano, considerasen lo que haría un favor nuestro por amor de su único Hijo. Capítulo 4. Visiones de la Misa. Introducción. Reúnanse aquí las contemplaciones referentes al santo sacrificio de la misa, reproducción genuina del Calvario, donde Jesús se ofreció expiatoriamente por la humanidad caída, sobre los restos de Adán, ahí debajo sepultados. La vidente revela que los patriarcas celebraban sacrificios ante el altar, donde colocaban huesos de Adán y de otros justos del Antiguo Testamento. Los apóstoles continuaron la tradición de la Iglesia, mantiene al realizar la misa sobre la ara que encierra huesos de santos y mártires. El sentido teológico de la misa y su trascendencia espiritual están expuestos con su asombrosa sencillez y ortodoxia. Tan elevado es este augusto sacrificio, que hasta las celebraciones hechas con disipación son suplidas necesariamente de modo sobrenatural. Las consideraciones acerca de las negligencias de algunos celebrantes mueven la meditación e invitan a un estado de mayor gracia personal. 1. El valor de la Santa Misa. En la festividad de San Isidro Labrador me fueron enseñadas muchas cosas acerca del valor de la misa, que se dice y que se oye. Supe que es una gran dicha que se digan tantas misas, aunque las digan sacerdotes indignos o ignorantes, pues mediante ellas se libran los hombres de peligros, castigos, azotes de todo género. Convierte que muchos sacerdotes no sepan lo que hacen, que si lo supieran no celebrarían por temor, ni ofrecerían el santo sacrificio. Vi cuán admirables bendiciones nos vienen al oír la Santa Misa, y que con ella son expulsadas todas las buenas obras y promovidos todos los bienes, y que son muchas veces al oírla una sola persona, y una casa basta para que las bendiciones del cielo desciendan aquel día sobre toda la familia. Vi que son muchos mayores las bendiciones que se obtienen oyéndolas que encargando que se diga y se oiga por otros. Vi que las faltas que se cometen en la misa son compensadas con auxilios sobrenaturales. 2. Imagen de las direcciones de un sacerdote en la Santa Misa. Tuve también una visión acerca de las faltas cometidas en el servicio divino celebrado en la tierra, y vi cómo esas faltas son suplidas y remediadas de modo sobrenatural. Pero me es difícil y aún imposible decir cómo he visto todo esto, cómo se comprenden y se armonizan entre sí todos estos cuadros, y cómo cada uno de ellos explica y aclara en otro. Es de notar que las faltas y negligencias cometidas en la celebración del culto aquí en la tierra solo hace culpable al que incurre en ellas, porque el culto divino debido al Señor se compensa y se suple de un modo más elevado. Así me representan principalmente, entre otras faltas, las distracciones que los sacerdotes mientras ejercen el ministerio, por ejemplo, mientras celebran la misa. Veo un sacerdote, ahí donde están sus pensamientos, y entre tanto veo al altar, en lugar de él a un santo, que hace sus veces. Estos cuadros muestran de un modo espantoso la gravedad de la culpa que celebra los sagrados ministerios sin devoción ni atención. Así, por ejemplo, veo salir de la sacristía un sacerdote, vestido para celebrar la Santa Misa, pero en vez de acercarse al altar sale de la iglesia y se dirige a una fonda o un huerto, o va a cazar a una casa de alguna persona, o a leer, o a alguna reunión. Lo veo aquí o allá, a donde sus pensamientos, y precisamente como si él fuese una persona en estos lugares, lo cual causa compasión y vergüenza. Pero es conmovedor ver, entre tanto, un sacerdote santo,
celebra los divinos oficios en lugar de aquel otro que divaga. Con frecuencia veo al sacerdote alguna vez en el altar, pero muy pronto se vuelve otro lugar poco conveniente. A veces veo que estas distracciones duran largo rato. La enmienda se me presenta en estos casos en forma constante y recogimiento en el culto. En varios lugares veo quitar mucho polvo y basura de los vasos sagrados, los cuales se vuelven resplandecientes y como nuevos. 3. Ve la excelencia y la significación de la Santa Misa. Mediados de agosto de 1820. Veo en todas partes sacerdotes rodeados de las gracias de la Iglesia y de los tesoros de los méritos de Jesús y de los santos, enseñando, predicando y ofreciendo el mismo sacrificio, pero muertos y tibios espiritualmente. Me fue mostrado un pagano que en lo alto de una columna hablaba de un nuevo Dios, con tal elocuencia que todo el pueblo se conmovió y participó de sus sentimientos y deseos. Estas visiones me han turbado de día y de noche, tanto que no sé qué partido tomar. El estado actual de miseria y corrupción se me muestra en relación con el estado anterior, mejor que el actual, y así tengo que orar constantemente. Cosa monstruosa es celebrar indignamente la misa, o no es indiferente el celebrarla bien o mal. Supe por un cuadro inmenso de los misterios de la Santa Misa, que todo lo que hay de santo desde el principio del mundo se refería a ella. He visto el alfa y el omega, he visto la significación del círculo, de la forma redonda de la tierra y de los cuerpos celestiales, de los contornos redondos de las apariciones y de la hostia. He visto la correlación de los misterios de la encarnación, de la redención y del santo sacrificio de la misa, y cómo María comprende lo que ni el mismo cielo puede comprender. Esas visiones se extendían a todo el Antiguo Testamento. Vi los sacrificios desde la primera oblación y entendí la admirable significación de los santos huesos. Vi la significación de las reliquias de los altares donde se dice la misa. Vi los huesos de Adán descansar en el monte Calvario, y por cierto algo sobre el nivel del mar, exactamente bajo el lugar en que Cristo fue crucificado. Miré dentro de una cueva y vi el esqueleto de Adán. Vi que las aguas del diluvio habían dejado intacto este sepulcro, que Noé tenía en el arca parte de sus huesos, que los puso en el altar cuando ofreció el primer sacrificio, como después hizo Abraham, y que los huesos de éste colocaban en el altar eran los mismos de Adán, que había recibido de Sem. Así la muerte de Jesucristo en el Calvario, sobre los huesos de Adán, es una significación de la Santa Misa, que se celebra sobre las reliquias que están en la ara del altar. Los sacrificios de los patriarcas eran una preparación a este sacrificio de misa. Así, mediante los huesos que los patriarcas ponían sobre el altar, recordaban a Dios a sus promesas. 4. Ve a Noé y a Moisés ofrecer sus sacrificios. Vi a Noé ofrecer en el arca sacrificios de incienso. El altar estaba cubierto de blanco y rojo. Siempre que sacrificaban Uraba, ponía en él los huesos de Adán. Estos los poseyó luego Abraham, a quien los vi ponerlos en el altar de Melquisedec. La parte posterior del altar miraba al norte. Los patriarcas edificaban siempre el altar en esta posición, porque el mal venía del norte. También vi a Moisés orando ante un altar donde estaban los huesos de Jacob, cuando derramaba sobre el altar alguna cosa, levantándose una llama, y en ella estaba el incienso y los perfumes. En la oración conjuró a Dios por la promesa que el mismo Dios se había hecho a aquellos huesos. Oró por largo tiempo hasta que le rindió el cansancio, pero a la mañana siguiente se levantó para orar de nuevo. Moisés oró con los brazos en cruz. Dios no puede resistir a esta oración, pues su propio Hijo ha perseverado orando así en la cruz hasta la muerte. Como había visto orar a Moisés, así vi también orando a Josué, cuando el sol se detuvo por su mandato. 5. Ve a la Virgen y a San Juan en la representación de la Santa Misa. He invocado a Dios Padre, pidiéndole que se digne mirar a su divino Hijo, que cada instante satisface por los pecadores. Entonces he visto la representación del Viernes Santo, y que el Señor se ofrece en el altar del sacerdote, celebrante como se ofreció en la cruz, y he visto de un modo vivo al pie de la cruz a María, y al discípulo San Juan,
Esto lo veo a cada momento, de día y de noche, y veo la comunidad de los fieles, si oran bien o mal, y cómo desempeñan los sacerdotes su ministerio. Veo primeramente a la iglesia de aquí y después a las iglesias y comunidades próximas, como se ve un árbol cercano cargado de frutas y alumbrado por el sol, y a lo lejos otros agrupados o formando bosques. Veo todas horas de día y de noche las misas que se dicen en todo el mundo y en comunidades muy remotas, donde todavía se celebran como en tiempo de los apóstoles. Sobre el altar veo en visión una asistencia especial con que los ángeles suplen las negligencias de los sacerdotes. Por las faltas de devoción de los fieles ofrezco yo también mi corazón y pido a Dios misericordia. Veo muchos sacerdotes que desempeñan su ministerio de un modo deplorable. Guardan las formas, pero muchas veces no se cuidan del espíritu. Siempre tienen presente que lo están viendo el pueblo y con esto no piensan que los ve Dios. Los escrupulosos quieren convencerse de su propia devoción. Muchas veces durante el día estoy viendo de esta manera la celebración de la misa por todo el mundo, y cuando me dirigen alguna pregunta me parece como si tuviera que interrumpir una ocupación para hablar como un niño curioso. Es tanto lo que Jesús nos ama, que perpetúa en la misa la obra de la redención. La misa es la redención oculta que se realiza constantemente en el sacramento. Todo esto lo vi desde mis primeros años, y creía que todos los hombres lo veían como yo. 6. Veo una representación de la misa sacrilega. Cuando vi a mi derecha la espantosa imagen del niño crucificado, me volví a la izquierda, pero seguía viéndolo. Entonces pedí a Dios que se dignara librarme de aquella escena, y mi esposo celestial me dijo: mira otra cosa peor aún, mira cómo me tratan diariamente en todo el mundo. Vi entonces a los sacerdotes que celebran la misa en pecado mortal. Vi a la hostia sobre el altar, como el niño vivo, y vi que era despedazado en la patena, ofendido de modo horrible. Sacrificarlo así es asesinarlo. Vi además un número indecible de infelices que hoy en día oprimidos, atormentados y perseguidos en muchas partes. Y vi que todo esto sucedía como en la persona del mismo Jesús. Son malos estos tiempos y no hay recurso alguno. Sobre el mundo se extiende una niebla espesa de pecados, y todas las cosas se hacen con tibieza e indiferencia. También en Roma había malos sacerdotes atormentar de esta manera al niño Jesús en la misa. Ellos querían ver al Papa y exigirle una cosa muy peligrosa. Pero el Papa veía lo mismo que yo, que un ángel los rechazaba con una espada desnuda, siempre que pretendían acercarse a él. Capítulo 5. Visiones de la Iglesia triunfante y de la Iglesia militante. Introducción. Pocos han tenido la dicha de conocer datos precisos acerca de las tres iglesias, la triunfante, la militante y la purgante. La triunfante celestial nos ha mostrado maravillosamente con todos sus atributos, así como la militante en sus luchas brillantes o claroscuras, a veces con un gran decaimiento a causa de las acechanzas del demonio y la negligencia de los católicos. El año eclesiástico y la liturgia de la Iglesia se hallan consignados con claridad. Son de inundable provecho para el lector, por la nueva efusión de los divinos conocimientos que recibe. La vidente realiza místicos viajes a la mansión de bodas, donde se ajustan las cuentas del año fenecido, correspondiéndole a ella satisfacer en parte las deudas contraídas por la Iglesia militante con la triunfante. 1. Ve la perfección de la Iglesia celestial y la imperfección de la Iglesia terrenal. 27 de noviembre de 1821. Vi una forma luminosa muy elevada, de donde venían sobre mí brillantes rayos, los cuales terminaban en una flecha que me tocó en el costado y me hizo gritar de dolor. En estos días tengo constantemente delante de mí una doble imagen de la Iglesia. La veo como una Iglesia celestial perfectísima, en lo alto de una montaña de piedras preciosas, y veo en esta pastores y ángeles que hacen cálculos en tablas y pergaminos, y parece como si pensaran en la iglesia terrenal que está debajo de ella, esto es, en las faltas y pecados de los fieles de todos los estados. Vi las innumerables culpas y negligencias en el cumplimiento de los deberes de los pastores, que no apacientan como es debido su rebaño. Vi a quienes se acercaban a comulgar sin la debida preparación,
Vi a otros que no obtenían consuelo en el sacramento de la penitencia. Vi a sacerdotes negligentes, vasos sagrados sucios, enfermos, abandonados, hombres que recibían demasiado tarde el viático, reliquias tenidas en poco aprecio. Entonces sentí vivo el deseo de ayudarles, y pedí al Señor se dignara satisfacer en mí su justicia, y llenar con mi buena voluntad lo que faltara con las obras de otros miembros más débiles del cuerpo de la Iglesia. Y luego junté mis dolores con la inagotable satisfacción de la pasión de Jesús, y vi que los ángeles y los santos borraban todas las culpas, y por caminos extraordinarios restauraban el orden al servicio de Dios y a la salvación de las almas, todo lo que estaba abandonado por culpa de los sacerdotes. La Madre de Dios ha repartido el trabajo entre 7 personas, la mayor de ellas mujeres. Vi entre ellas la estigmatizada de Cagliari, Rosa María Serra, y otras que no puedo nombrar, a un franciscano de Tirol y a un sacerdote de una casa religiosa, en medio de unas montañas, el cual padece indeciblemente a causa de los crímenes cometidos en la Iglesia de Dios. Yo recibí también mi parte y supe cuál era el objeto de mis penas, y lo que conseguía en ellas. Hubo de padecer durante toda la semana. 2. Santa Viviana y los tormentos de los mártires. 2 de diciembre de 1821. Esta noche he visto a Viviana, y aunque no me socorrió la bondad y las penas que he visto en ella, infundirme valor y fortaleza para soportar las mías. Vi luego innumerables géneros de martirios, y vi a los santos mártires edificar con los instrumentos de su martirio una elevada y maravillosa torre, y en lo más alto de ella vi aparecer la cruz, y vi a todos estos mártires en torno a un monumento de triunfo, y sobre todos ellos a la Virgen María. Vi también a los que habían padecido, como yo, y a los que ahora al fin del año eclesiástico hacen las mismas obras que yo. Me vi a mí misma, y me sentí traspasada de espinas de pies a cabeza. Durante toda la visión veía siempre ambas iglesias, y creo que he trabajado en favor de 3 lugares, donde faltaba todo. Al aparecérsele agua, no me atrevo a echar agua a mis penas, no sé que vuelvan otra vez. Ahora veo que van cediendo. 3. Padecimientos por la Iglesia. 25 de diciembre de 1819. Se me acercaron 3 santas religiosas, entre ellas Francisca Romana, y me trajeron un vestido blanco, sin mancha alguna, acabado en puntas y señalado en el lado izquierdo, con un corazón rodeado de rosas. Cuando yo las tocaba, me herían las espinas que había en ellas, para hasta hacerme sangrar. En un momento me pusieron ese vestido y me dijeron que tenía que tenerlo puesto hasta el año nuevo, que después recibiría otro hábito color ceniza y una cruz de hierro muy pesada, que si cuando llegara el año nuevo estaba el vestido tan puro como ahora, sería más fácil soportar la cruz de hierro y el hábito ceniciento, creyendo que esto significaba mi muerte. Pregunté, ¿habré de morir ahora? Ellas me respondieron, todavía tienes que padecer mucho, y desaparecieron. Mi guía me anunció entonces con palabras severas y terminantes que traspasarían mi alma agudos dolores de manera de espadas, pero que no sucumbiría, que yo misma me atraería a esas penas, pues había tomado sobre mí tanto para satisfacer por otros, que debía tener más moderación y no tomar tan a pecho el bien ajeno, pues esto solo podía hacerlo Jesús. 4. Recibe consuelos de María y de Jesús en sus expiaciones por el prójimo. En toda la noche no he dormido y estoy casi muerta. He recibido un consuelo sobrenatural, una suavidad divina e indescriptible. En medio de los dolores penetraba lo íntimo de mi alma. También me ha consolado la Santísima Virgen. He visto los inefables dolores que padeció la noche que apresaron a Jesús, especialmente a causa de la negación de Pedro. Vi cómo decía sus penas a Juan y se lamentaba con él. Pregunté además esta noche por qué sentía tanto y me llegaba tan a lo vivo. ¿Cuánto puede concebirse el estado de mi hermana? Siendo así, que yo podía soportar penas mucho mayores. La respuesta fue la siguiente. Así como sientes la luz de las reliquias de los santos
por la tierna comunicación que tienes con los miembros del cuerpo de Cristo. Así sientes la oscuridad y la angustia, y la separación más vivamente a vista del estado de tu hermana. Tal estado procede en línea recta por medio de los antepasados, de la raíz del cuerpo pecador de Adán, que cayó en la degradación por el pecado. Siente su pecado a través de la carne, en la carne de tus padres y ascendentes, hasta en la fuente de todo pecado. Esto es el pecado que procede de la raíz de tu cuerpo, en el primer pecado. Padecí, velé, me adormecí. Desperté de nuevo y conté las horas. Por la mañana clamé llamando a mi esposo, pidiéndole que no me abandonara. Le vi después de su madre y vi los dolores de María, y lo vi a él en el huerto de los olivos. Me dijo: ¿quieres ser más que María, la más pura, la más amada entre todas las criaturas? ¿Qué son tus dolores comparados con los suyos? Después me mostró infinitas miserias y pecados. Vi moribundos y pecadores que no estaban dispuestos a padecer, y me dijo: si quieres ayudarlos, padece de otro modo. ¿Cómo se satisfacería a la divina justicia? Me mostró cuán difícil y pesado es lo que vendrá, cuán pocos son los que hacen oración y quieren padecer para que se aparten los males de la tierra. Le di gracias y cobré ánimo, y padecí con alegría, puesto que había gozado de su presencia. Me dijo además: mira ya cuántos moribundos, en qué estado se encuentran. Y me mostró un sacerdote moribundo de mi país, en tan deplorable estado que ni siquiera podía comulgar con fe y pureza de conciencia. Yo no lo conocía. Jesús me dijo: padece por él hasta el mediodía. Yo padecí alegremente y todavía sufro, pero ya mucho menos. 5. Recibí un vestido ceniciento. Santa Teresa la anima. 1 de enero de 1820. Cuando recibí el vestido ceniciento, vi todos los tormentos que habían de venir sobre mí. Tuve una aparición de Santa Teresa, la cual me consoló mucho con sus propios sufrimientos. Me tranquilizó también con respecto de mis propias visiones. Me dijo que no me turbara y lo dijera todo, que a medida de que ella declaraba lo que en las suyas veía, todos la comprendían mejor. También me habló amorosamente de mi esposo y me explicó la significación del vestido ceniciento. Es de seda, me dijo, porque tú estás herida en todo tu cuerpo. No hagas en él arrugas con alguna impaciencia. Es de color ceniza, como hábito de penitencia y humildad. Me dijo también que estaba enferma, hacía yo su voluntad, pero que si yo estuviera sana me impediría cumplirla mi blandura de carácter. Y añadió que debo decir todo lo que me fue mostrado, aunque sea objeto de burlas. En esto se cumple su voluntad, y todo tiene algún provecho. Pareciérame como si de un lecho de espinas fuera trasladada a otro. Todo lo ofrecí por las almas del purgatorio. 6. Padece por la Iglesia y por las diversas necesidades. 2 de enero de 1820. He padecido 3 violentos accesos de dolor. He padecido en la misma forma que padeció mi divino esposo. Cuando me iba a dar por vencida y me quejaba, estando casi exánime, vi al punto en imagen, o como en realidad, que los dolores de Jesús fueron como los míos, y vi toda su pasión, como la había visto siempre el Viernes Santo. Así fui azotada, coronada de espinas, atada, derribada, puesta y clavada en la cruz. Vi al Señor descender a los infiernos, y fui también al purgatorio. Vi liberadas muchas almas de personas a quienes conocía, y de otras desconocidas. Vi libres a muchas almas que antes estaban ignoradas y abandonadas, con lo cual recibí gran consuelo. El segundo estado doloroso lo padecí por aquellos que no soportan con paciencia para bien de sus almas las penas que les sobrevienen, por los moribundos y por aquellos que no reciben los santos sacramentos. He visto a muchos de los que he podido ayudar. Finalmente padecí la tercera vez por la Iglesia. Vi la imagen de una gran iglesia, con torre artística muy elevada, en una gran ciudad, a orillas del caudaloso río Viena. San Esteban era el santo de aquella iglesia, y vi con el otro santo que fue martirizado después que él. En torno a la iglesia había muchas personas principales, entre ellas varios extranjeros con mandiles y llanas de albañil, masones, como si vinieran a derribar a la iglesia, que tenía el techo de pizarra y la artística torre,
Con ellos había toda clase de personas del país, aun sacerdotes y religiosos. En medio de mi aflicción, hube de pedir a mi divino esposo que me pusiera remedio a tanto mal. Si San Javier lo pudo con la cruz, con la mano, no permita él que aquí triunfe el enemigo. En esto vi entrar a la iglesia a 5 formas humanas, 3 con antiguos y largos trajes, y 2 jóvenes sacerdotes que parecía hubiesen sido llamados. Asimismo que estos recibían la Sagrada Comunión y que debían resucitar a nueva vida. De repente salió de la torre una llama que prendió fuego al techo. Parecía que todo iba a arder. Entonces me acordé del río caudaloso que corre al pie de la ciudad, con cuyas aguas se podía apagar el fuego. Las llamas abrazaron a muchos de los que estaban preparándose para destruir la iglesia, y ésta quedó en pie. La salvación vendría después de una gran tempestad que estaba próxima. El fuego, que era espantoso, indicaba el principio de gran peligro, pero luego, pasada la tempestad, produjo un gran resplandor dentro de la iglesia. El mal que sobrevino a dicha iglesia tuvo el principio en el hecho que las escuelas fueron entregadas a los infieles. Vi estallar una gran tempestad que vino del norte y se dirigió hacia la ciudad, envolviéndose en sus torbellinos a la elevada torre y extendiéndose hacia el occidente. Vi combates y peleas sangrientas en el cielo, a lo lejos y a lo ancho, sobre muchos lugares, y vi desolación y duelo infinito delante de la iglesia. Los protestantes empiezan a asaltarlas por todas partes. Los siervos de Dios son tan perezosos que no hacen uso de la fuerza que poseen por el sacerdocio. A vista de todo esto tuve que llorar copiosamente. 7. La comunión de los santos. Adviento de 1821. Cuando veo en la luz la comunión de los santos, sus obras y armoniosos efectos, y la atracción y movimientos de unos en otros, y por otros, y cómo es uno para otro, y en otro, y cada uno es todo, y sin embargo es individualmente uno en infinito esplendor, de luz experimento indecible, alegría y claridad. Luego veo de cara y de lejos oscuras formas de hombres, y me siento impulsada con irresistible amor hacia ellos, a clamar por ellos, a pedir a Dios y a los santos que les ayude, los cuales están dispuestos a ayudarlos con tan dulce y amorosa solicitud que casi se me rompe el corazón en el pecho por la violencia de amor. Conozco con mayor viveza que la luz del día y de todos nosotros vivimos en la comunión de los santos y en constante relación con ellos, y me siento oprimida de dolores porque los hombres son tan ciegos y duros. Me atrevo a llamar al Salvador y le digo: tú eres infinitamente poderoso y nos amas con amor infinito. Tú que todo lo puedes, no permitas que los hombres se pierdan. Acuérdate de tu preciosa sangre. Entonces el Salvador me muestra que Él ya hace por ellos los conmovedores esfuerzos. He aquí, me dice, que estoy a pronto a ayudar a salvarse. Por ellos me vuelven las espaldas, y entonces siento yo su justicia, así como la gracia, con igual y suavidad y amor. 8. Relación entre la iglesia terrenal y la celestial. 3 de diciembre de 1821. He tenido una gran visión acerca de la liquidación de cuentas de este año entre la iglesia terrenal y la celestial. He visto la iglesia del cielo, no como un edificio, sino como un conjunto de apariciones. He visto en lo más alto a la Santísima Trinidad y proceder de ella todas las cosas. Jesús estaba a la derecha y María algo más abajo, a la izquierda. Vi los coros de los mártires y santos. Alrededor de Jesús vi todos los instrumentos de su pasión y después de una serie de imágenes sucesivas, su vida, su doctrina y su pasión. Obras que encierran en sí los misterios de la misericordia de Dios y los actos de nuestra redención, y que son los fundamentos de las festividades de la iglesia militante. En la iglesia triunfante vi el manantial de las gracias que el Redentor nos mereció ante su vida mortal, las cuales se nos conceden y nos confortan cuando la iglesia militante en sus festividades celebra misteriosamente los puntos principales de la vida terrestre de Jesús y da gracias por ellos y los renueva en la comunidad mediante el sacrificio de la misa y el uso de los santos sacramentos. Vi los torrentes de gracias y los efectos que intensamente proceden de la Santísima Trinidad y de la pasión de Cristo y que se difunden sobre todas las cosas.
Vi todas las festividades de la Iglesia en honor de los misterios de la vida de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo, y vi que la Iglesia recibe hoy en día como renovación de su círculo de trabajo al Espíritu Santo en todos los miembros puros que están preparados para recibirle si ellos lo piden, y que todo el que con amor y celo desea suplir lo que pudiera faltar para que sea generalmente recibido el Espíritu Santo, y sufre sus propias penas por Jesús y les ofrece en unión de sus méritos con el fin por la Iglesia, puede conseguir para ella todo el torrente del Espíritu Santo en cuanto a su caridad y la oblación que lo hace de sí mismo en unión con el gran sacrificio de Cristo lo merece. Vi después la efusión del Espíritu Santo sobre las obras de los apóstoles, de los discípulos, de los mártires y de todos los santos. Vi que padeciendo ellos por Jesús y en cuerpo de Jesús, es de Iglesia, eran venas vivas de torrente, gracias de su pasión expiatoria. Padeciendo ellos en Jesús, Jesús padecía en ellos, y de Jesús recibían merecimientos que ellos después depositaban en la Iglesia. Vi multitud de conversiones obradas por los mártires. Eran estos como canales dolorosamente abiertos que conducían a miles de corazones, la sangre de vida de nuestra redención. Vi los martirios en cuadros y vi sus efectos temporales y en razón de la eternidad, de su esencia y de su mérito, que procede de los padecimientos de Jesús. Vi también sus efectos eternos en la Iglesia, mediante el transcurso de las festividades, de la fe viva, de la oración, de la devoción y de las buenas obras. Vi los innumerables tesoros y gracias de la Iglesia y el mal uso que hacen en algunos ellos de sus miembros. Parece como si sobre un país asolado hubiera un magnífico jardín, donde cayeran mil y mil tesoros, no recibidos abajo, continuando así la desolación en los campos, y viéndose disipados tan preciosos tesoros. 9. La negligencia en la iglesia terrenal. Vi la iglesia terrenal, esto es, la comunidad terrena de los fieles, el rebaño de Cristo, en su estado temporal sobre la tierra, enteramente oscura y asolada, y así como he visto allá arriba el perfecto curso anual de la distribución de las gracias, así he visto la pereza, la infidelidad, la impiedad con que ella se corresponde. Todo era aquel la tierra tan perezoso y descuidado, que las gracias que debían ser recibidas en esta festividad venían por los suelos. Muchos tesoros de la iglesia se convertían en deudas. Esto lo vi en general en muchas figuras. Vi también que esta negligencia debía ser expiada con trabajos, pues otra manera de la iglesia militante no podía pagar este año lo que debe a la iglesia triunfante, y tendría que deber más todavía. Pero vi que la Santísima Virgen procuraba salvar la diferencia. Esto es difícil de describir, pues la naturaleza entera y los hombres están decaídos y tan ciegos y atados que las visiones en las cuales tengo que hacer alguna cosa importante y que entiendo sin que me cause admiración lo que hago, tan pronto como vuelvo al estado natural, me parecen tan raras como cualquier otra persona. Así, por ejemplo, debiendo yo sacar con mis manos miel de los abrojos y llevárselas a la Virgen, para pagar con ella la cuenta de la iglesia, y teniendo la Virgen que hacerla hervir para tomarla más excelente y darla a quienes faltaba. Esto quería decir que los miembros de la iglesia durante el curso del año eclesiástico despreciaban, disipaban y malgastaban muchas de aquellas gracias de Dios, que con solicitud deben ser recogidas de entre las muchas formas de su amor, y convertirlas en consoladora suavidad, y que muchas almas necesitadas de estas gracias languidecían y desfallecían. Para impedir esto, el Señor había dado los bienes de la iglesia triunfante a la militante, y esto debe dar cuenta de ellos y compensar aquellos dones con réditos e intereses. Así que en la cuenta que la iglesia militante tiene que dar empleo y aplicación de los tesoros de la iglesia triunfante, le falta tanta miel, puesto que aquella gracia enamada de Dios viene a ser lo que en el mundo corpóreo es la miel, y esta miel debe ser compensada. Pero la miel que en el tiempo de las flores pueden fácilmente producir las solícitas abejas, pasado este tiempo, tiene que juntarse con mucho trabajo y dolor. Las flores han desaparecido y solo quedan abrojos. Jesús misericordioso acude entonces a un miembro del cuerpo de la iglesia, y éste ofrece sus penas y dolores en sacrificio por la negligencia de los demás, y con las manos ensangrentadas saca la miel de los agudos cardos.
La Virgen, que es la Madre de la Iglesia, pone esta miel a hervir, ahí donde la gracia no ha sido correspondida por la Iglesia en el curso de este año. Esto es lo que se da a entender con el nombre de miel. De esta manera, entendía yo mi martirio en estos días y en estas noches, bajo la multitud de las representaciones de sufrimientos, los más variados, y veía siempre las dos iglesias, y que la de abajo salía de la oscuridad, cuando eran pagadas sus deudas. 10. Personas que sufren por la iglesia militante. Vi también a los miembros de la iglesia militante como había visto a los de la triunfante, obrando por la iglesia de la misma manera que yo. Vi conmigo 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres, la estigmatizada de Cagliari, Rosa María Serra y otra persona muy enferma, deforme del cuerpo, el franciscano de Tirol, a quien muchas veces he visto animado de mi misma intención, un joven sacerdote en una casa donde hay varios sacerdotes, en un país montañoso. Debe ser este sacerdote un alma privilegiada, padece inexpresablemente viendo el estado de la iglesia y tiene que soportar extraordinarios dolores por la gracia de Dios. Todas las tardes pide a Dios con todo su corazón que le haga padecer por todas las faltas que durante el día se cometen en la iglesia. El tercero era un hombre importante, que tenía muchos hijos, una mujer muy mala y poseía mucha hacienda. Habita en una populosa ciudad donde hay católicos, protestantes, jansenistas y librepensadores. Vive muy ordenadamente, es caritativo con los pobres y lleva muy bien la aflicción que le causa su mujer. Hay en esa ciudad una calle especial de judíos, cerrada con puertas por ambos extremos y mucho comercio en ella. Cuando ya había terminado mi trabajo, vi junto al Salvador 2 grandes mesas en las cuales estaba todo lo olvidado y borrado. Toda mi labor se me expresaba figuradamente. Vi ahí todo lo perdido, a un lado las más hermosas coronas, adornos y flores, en otro guirnaldas desgarradas, vestidos viejos y todo género de legumbres y hierbas desmenuzadas. Vi en un lado un trono de los magníficos dones de Dios, en otro escombros y tiestos. Cuando vi esta miserable compensación, que no era sino un montón de ruinas, y que solo en juntarlas habría yo empleado las fuerzas recibidas de Dios, cuando vi lo que estaba destrozado, desgarrado y sucio, me sobrevino una tristeza espantosa. Incliné el rostro y lloré por espacio de 2 horas, con tanta fuerza que me parecía que se me rompió el corazón dentro del pecho. Cuando había llorado de esta manera, se acercó a mí el Salvador, misericordioso, y me dijo: solo hacían falta tus lágrimas. Dice ver esto, para que no creas que se debe cosa alguna, pues ahora te lo he tomado sobre mis hombros. A los otros 6 auxiliares los vi llevar de la misma manera, y ser igualmente consolados por el Salvador. Entonces vi a la Santísima Virgen acercarse a la iglesia y extender su mano sobre ella. Vi a muchos pobres, enfermos y tullidos empujar a la iglesia militante hacia arriba, la cual subió clara y resplandeciente y entró en la triunfante, o más bien la iglesia triunfante se juntó con la militante. Vi a Jesús y a los apóstoles aparecer en lo más alto del coro de la iglesia y dar la comunión como una nueva fortaleza. Vi entrar en el seno de aquella iglesia muchas almas, hasta de príncipes y reyes que estaban en el seno de Abraham. 11. El año eclesiástico. Se acerca el tiempo sagrado, de nuevo, el año eclesiástico. Se aproxima en el pasado, que han quedado muchas cosas que se han descuidado y retardado, y todo esto debe ser descontado con padecimientos. He tomado sobre mi espalda demasiado trabajo, y debo padecer mucho. Es cosa sublime e imposible de alcanzar, sin el auxilio de la gracia y sin sencillez y pureza de corazón, que las almas vivan conforme a la fe en la iglesia, celebren con ella el culto divino, y participen de este modo de los infinitos tesoros de gracia y satisfacción que la iglesia posee por los merecimientos de Jesús, y por virtud de ellos en la sangre de innumerables mártires, en los sufrimientos y obras de penitencia de los santos, y en las oraciones y buenas obras de los piadosos fieles, para comunicarlos a todos los que, unidos con ella, son sus verdaderos hijos. Con estos tesoros satisface la justicia de Dios y suple lo que falta a los débiles y necesitados en esta vida y a las almas del purgatorio en la otra, para satisfacer por sus deudas.
Cada momento trae consigo una gracia, el que la rechaza tiene que caer y desmayar, así como no hay año natural con sus diferentes tiempos y una naturaleza con sus diferentes criaturas, sus frutos y propiedades. Así hay un orden más elevado, ligado con un año espiritual y sus tiempos establecido para restaurar con innumerables gracias y medios de eterna salvación al género humano caído por el pecado. Todos los años, todos los días, cada momento están madurando en este orden los frutos que se nos ofrecen para nuestra salvación. Los hijos de la Iglesia Católica que celebran devotamente el año espiritual con sus fiestas y su culto divino y ordenan su vida según sus preceptos. Los que hacen oración todos los días son semejantes a los fieles trabajadores de la viña y reciben en abundancia sus bendiciones. Es doloroso que sean tan pocos los que conocen este orden de la gracia y viven según en él. Pero algún día se verá con terror lo que es el año eclesiástico, lo que son sus fiestas, sus épocas y sus días, lo que son las oraciones y devociones de la Iglesia, el oficio divino, especialmente a los sacerdotes y religiosos. El mismo Divino Salvador es quien vive con nosotros en este orden, y se nos da todo el tiempo como sacrificio y manjar para que todos seamos uno solo en Él. Cuán misericordiosa es la constante solicitud con que todos los días ofrece por nosotros, de una manera incruenta, a su eterno Padre en tantos miles de misas como se celebran, el sacrificio de su expiación, su cruenta muerte en cruz, ese sacrificio que se consumió en la cruz. Es un sacrificio perpetuo, un sacrificio de eficacia imperecedera, siempre nueva e infinita, para bien de los hombres en el tiempo finito, que puede contarse y medirse, por lo cual, desde que fue instituido por el Hijo de Dios hecho hombre, este sacrificio se renueva y se repite hasta que el tiempo no se pueda contar y pase la figura de este mundo, ofreciéndose el mismo Jesucristo por las manos del sacerdote, legítimamente consagrado, aunque sin digno, al Eterno Padre, bajo las especies de pan y vino, y en sacrificio de expiación. Vivimos de lo que nos han dejado nuestros antepasados y nuestros padres, y sin embargo olvidamos fácilmente lo que se les debe, y cuán vivamente desean ellos nuestra gratitud, y cuánta es la necesidad que tienen ellos de nuestro auxilio. Ellos nos dicen: padeced, sufrid, orad, ayuna, da limosna por nosotros, ofrece por nosotros el santo sacrificio de la Santa Misa. 12. Los hijos de la Iglesia y los de las sectas. Mi guía espiritual me ha reprendido por haberme excedido en alabar a los fieles piadosos. Y me ha preguntado si no sé quién soy yo, a quién pertenezco. Y me dijo que soy una religiosa consagrada a Dios y a la Iglesia, y unida por santos votos, que debo alabar a Dios en la Iglesia, y orar llena de compasión por los infieles, que debería saber mejor que otros lo que es la Iglesia, y por lo mismo alabar a los miembros de Jesucristo, en la que su cuerpo místico, pero los que se han desprendido de este cuerpo y les han causado profundas heridas, a eso los debo compadecer y pedir a Dios que los convierta, alabando a estos desobedientes, que hacía partícipe de su culpa, y que esta alabanza no era caridad, porque con ella se enfriaba el verdadero celo por la salvación de las almas. Con razón pues fui reprendida de lo que no es bueno, dejarse llevar de la corriente en cosas santas. Verdad es que entre ellos hay muchos hombres buenos, de los cuales me compadezco, pero veo que llevan el sello de su origen, que están separados de la Iglesia y divididos entre sí. Cuando brota en ellos, tomando su origen de tronco católico, algún efecto de devoción, tomando y se levantan al punto y al mismo tiempo un siniestro inflexible, sentimientos de arrogancia y un desvío de su madre Iglesia. Quieren ser piadosos, pero no quieren ser católicos, aunque no cesan de repetir que las ceremonias y formas no importan y que se debe servir al Señor en espíritu. Sin embargo, se arrastran tenazmente en pos de la forma y de forma muerta caprichosa, y por lo mismo mudable, que no crece vitalmente, porque su cuerpo sin alma y puro mecanismo carecen de flexibilidad, y todos ellos padecen de orgullo. ¿De dónde han de alcanzar humildad de corazón, si no han aprendido a humillarse desde la juventud, ni están acostumbrados a confesar sus pecados y miserias?
acusarse con sincero arrepentimiento, como hijos de la Iglesia ante el representante de Dios en el sacramento de confesión. Por esta razón, aún entre los mejores veo algo defectuoso, veo juicio propio, dureza y orgullo. Solo van por buen camino aquellos infieles que, sin conocer a la Iglesia, única, santificadora, viven tan piadosamente como pueden. Luego, al punto que Dios les da la más leve señal, les inspira alguna duda. Son llamados y deben buscar la verdad. Aún los herejes son hijos de la Iglesia, cuando han recibido válidamente el bautismo santo, y viven solo de la Iglesia, y no reciben otro manjar espiritual que el que les viene de ella. Pero no se sientan a la mesa de los hijos de la casa, sino que se quedan fuera, arrogantes, engreídos, o por ventura languidenses. Cuando en mis visiones veía herejes bautizados que se unían a la Iglesia, parecía verme salir de entre los muros de la Iglesia y aparecer ante el altar, ante el Santísimo Sacramento, mientras que los no bautizados, los judíos, turcos y paganos que se convierten, los veía entrar por la puerta del templo. 13. En una iglesia de Frankfurt. 22 de febrero de 1820. Llegué a una ciudad más allá de Frankfurt, a una comarca de viñadores. Allí he visto en una iglesia grandísimos desórdenes y malos sacerdotes. Yo debo consolar a un anciano sacerdote que había sido acusado delante del obispo por sus malos capellanes. Después que estos habían pasado la noche entera entre juergas y bebidas, él los había echado del confesionario de la iglesia, con la ayuda de 2 sacristanes. Esto ocasionó un espectáculo escandaloso. Aquel anciano sacerdote celebró la misa, pues de otro modo no hubiera habido oficio divino. Ahora está acusado, ninguno le ayudará, fuera de Dios. 14. Ve la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 21 de mayo de 1820. Estuve con los apóstoles en la sala del cenáculo. Recibí un refrigerio, pero que no puedo explicar. Un alimento a modo luminoso torrente penetró en mi boca. Lo saboreé, aunque no sabía de dónde venía, ni veía ninguna mano que me lo diese. Tiene un gesto extraordinariamente dulce, y yo tenía la inquietud de no estar en ayunas para poder recibir hoy. El Santísimo Sacramento. Yo no estaba aquí, sin embargo, oí distintivamente la campana dar las 12, y conté cada una de las campanadas. Vi el descendimiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, y cómo el Espíritu Santo en estos días de conmemoración llueve como rocío sobre toda la tierra. Ahí donde hay un recipiente puro y capaz de recibirlo. No puedo describir mi modo de ver de otras maneras es que diciendo yo veo aquí y allá, en medio de las tinieblas, una comunidad iluminada, una iglesia, una ciudad, una persona o muchas, de manera como si todo el mundo se extendiese bajo mis ojos, y yo viese algo como el fulgor de una luz, ya que un punto del mundo ya en otro, cercado de flores, un árbol, una mata o más de flores, es una isleta, puesto a medio de un estanque. Estas cosas iluminadas desde el cielo, o traspasadas por rayos luminosos, en medio de la circundante oscuridad. Todo lo que yo vi en esta noche era por lo demás, en orden al bien de la bondad de Dios. Las obras de las tinieblas no me fueron mostradas. Vi sobre la tierra gran efusión del Espíritu Santo, algunas veces el descendiente como un relámpago sobre una iglesia, y yo vi a los fieles de la iglesia recogidos, y veía a aquellos que habían recibido la gracia, y veía a otros que oraban solitarios en sus casas o en las iglesias, colmados de luz y fuerza. Nació en mí una gran alegría y confianza, de aun cuando crezca la opresión y angustia de la iglesia, ella no sucumbirá, porque vi en todas partes del mundo a los defensores de la iglesia, avivados por el Espíritu Santo. Antes bien sentí que la persecución externa por parte del poder laico la fortifica y la dispone a una mayor fortaleza interna. He visto en la iglesia de San Pedro en Roma una gran solemnidad, con muchas luces, y vi que el Santo Padre con muchos otros obtuvo fortaleza del Espíritu Santo. En esta noche no he visto allá abajo, iglesia oscura, que es para mí una abominación. 15. Los 9, 12 apóstoles.
He visto también en diferentes partes del mundo, iluminados y resplandecientes, aquellos 12 hombres que tan a menudo veo como 12 apóstoles nuevos o profetas de la iglesia. Siento que una sensación como si yo los conociera cada uno de ellos y como si se encontrasen en nuestra vecindad. También aquí en nuestro país he visto algunos fortificados y restaurados. Conozco a todos estos hombres durante la visión, pero raras veces puedo nombrarlos luego. Creo haber visto al severo superior eclesiástico. Tengo el convencimiento más vivo de que la persecución resultará ventajosa para la iglesia de nuestro país, pero que las angustias están por crecer aún más. 16. Veo una casa de seminaristas. Mayo de 1821. Me encontré en una sala muy larga. De ambos lados había, delante de los facilotes jóvenes con vestido talar de seminaristas. En medio pasaba de un lado a otro un hombre corpulento. Yo estaba escondida en un rincón. De pronto todos estos jóvenes se transformaron en caballos, y en medio se paseaba un buey grueso, rumiando, detrás del cual los caballos relinchaban y abrían la boca, en forma burlesca, mostrando la lengua. Yo esperaba que aquel buen buey les mostrase los cuernos y los aquietase, pero no hacía otra cosa que dar cornadas en el muro todas las veces que llegaba a la extremidad de la sala. Esas cornadas habían producido ya un boquete, y yo pensaba que el muro a fin se les vendría encima. No sabía cómo salir de ese lugar. Finalmente un caballo escapó, y los demás detrás de él. Encontré la puerta por donde salieron, y me fui yo también. 17. Ve los frutos futuros de sus sufrimientos. He visto una reunión de jóvenes eclesiásticos, como un seminario. Debía tener lugar un banquete. Yo llegué como de una alta esfera de lo alto, y de lo bajo tenía que procurar y preparar muchas cosas para el banquete. Busqué todo lo necesario en muchos lugares, con grande fatiga. Lo reuní todo y lo llevé allá. Toda clase de gente estropeada, de pobres me ayudaron y también almas del purgatorio. A mis hermanas tuve que hacerlas salir, haciéndolas luz del oscuro, y ellas también me ayudaron. La reverenda Madre Superiora fue aquella que hizo observar a las otras cuán maravilloso era el que yo debiese llevarlas a ese trabajo. Tuve que partir y distribuir 12 panes de azúcar que yo misma había preparado. Había buscado muy lejos las cañas de azúcar y después las he preparado. He distribuido 11 y una la había puesto para emplearla en los pobres. Una de mis hermanas, Eswick, me gritó y me acusó de haber sustraído ese azúcar para mí. Propuse entonces: bien, dividiré también pero cada una debe darme algo de lo que tiene. Así obtuve más de lo que antes tenía. Todo este cuadro era muy extenso. Vi que esto simbolizaba un renacimiento del sacerdocio y de las órdenes religiosas. Después de la grave decadencia, a esto contribuirían mis oraciones, las obras y los piadosos amigos, aún después de mi muerte. Parecía que se hubiese formado una reunión de personas piadosas, del seno de las cuales todo debía, luego de desarrollarse. Los dones concedidos a aquellos eclesiásticos eran muy diversos entre sí. Cada uno obtuvo aquello que le faltaba. Había entre esos dones hierbas y flores, y muy particulares. Entre estos eclesiásticos serán seleccionados los mejores. 18. Una religiosa enferma y un hermano lego que expían por la iglesia. Vi con la ilustración interior que a pesar de la maldad de los hombres y de la decadencia de la religión, en ningún tiempo han faltado en la iglesia miembros vivos y activos, suscitados por el Espíritu Santo, para orar y padecer con caridad por las faltas de toda la comunidad. Aunque tales miembros no sean conocidos, obran, sin embargo, en la oscuridad aún más activamente, tal como sucede ahora. Luego vi en varias direcciones, en medio de comarcas oscuras, algunos cuadros de hombres piadosos, devotos y pacientes que trabajan por la iglesia. Entre todas estas imágenes que me alegraban y confortaban, algunas fueron para mí especialmente consoladoras. Vi en una gran ciudad junto al mar, lejos de aquí, hacia el mediodía, una religiosa enferma, en casa de cierta piadosa viuda, que era muy caritativa.
Me fue dicho que era una persona escogida por Dios para padecer por la iglesia y por toda clase de necesidades. Vi que estaba estigmatizada, pero nadie lo sabía. Era alta y en extremo delgada. Había venido a otro lugar y había sido recibida por la viuda, y compartía todas sus cosas con ella y con algunos sacerdotes. La piedad de los demás moradores de la ciudad no me agradó mucho. Practicaban muchas devociones exteriores, pero se empleaban con no menos calor en toda clase de pecados y excesos. Lejos de este lugar, más hacia el occidente, vi un antiguo convento suprimido, a un anciano y débil hermano lego, que a duras penas podía andar en su celda. Me pareció instrumento destinado a orar y a padecer por los demás y por la iglesia. Vi a muchos enfermos, atribulados y pobres, hallar en él auxilio y consuelo. Entendí que tales instrumentos nunca han faltado ni faltarán en la iglesia de Dios, y que siempre los pone la providencia, donde más necesarios son, y donde abunda la corrupción. 19. Trabajos en favor de futuras monjas. Tuve que hacer trabajos en favor de futuras monjas. He visto más de 30 jovencitas en un convento, donde no habían abrazado el estado religioso. Discutían y razonaban entre ellas. Parecía que eran de 3 clases, de 2 instituciones todavía existentes. Esto es, una del cuidado de enfermos y la otra de instrucción, institutos que debían ser reformados, y de una tercera institución, que es nueva, que se refería al trabajo manual y la educación. Me daba mucha pena por aquellas jóvenes que toleraban que hubiese entre ellas tanta suciedad e inmundicia. Había entre ellas una persona que debía llegar a ser superiora, y había otras que deseaban simplemente ser hermanas, laicas o conversas. ¿Qué me parecían tan buenas con las otras? Mi guía me dijo: ¿ves estas jóvenes? Están todas vacilantes, están decididas y no decididas y dicen: esta es la voluntad de Dios, aquella es la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Si será esta la voluntad de Dios, y cosas semejantes. Entre tanto, están llenas de propia voluntad y tienen que habérselas con ciertos caballos a los cuales tú debes domar. Entonces me condujo delante de una casa donde había una tropilla de caballos furiosos e indominios. Estos caballos eran las pasiones de las personas que habitaban en aquel convento y de otras personas del mundo que querrían impedir la estabilización del convento y de aquella casa religiosa. Estas pasiones estaban ligadas a unas otras en generaciones, y más particularmente a las unas otras vinculadas, enredadas, obraban interior y exteriormente con desventaja, contrariamente a la prosperidad de la congregación. Había allí tantos caballos, cuantos eran las personas de la casa, y todos estaban furiosos, atropellando las puertas como si tomaran por asalto. Pensé entre mí misma: sucede como en el verano, cuando las moscas atormentan a los caballos y ellos se atropellan para entrar en el establo. Me parecía bastante raro el tener que ocuparme de esos caballos, pues estoy tan débil y nunca me he ocupado de caballos, excepto cuando era niña. El día que al amanecer tenía que llevar al caballo a mi padre, mi guía me dijo: tú debes montar todos estos caballos, domarlos y vencerlos, con medios espirituales. Yo pensaba: ¿cómo podrá suceder esto? Él me replicó: tú lo puedes hacer y lo harás solamente por medio de la oración y de la paciencia. Esto es soportando cuánto te sucederá, y todo aquello lo debes sufrir con paciencia y dulzura. Tú debes principiar siempre. Has dicho muchas veces que querías empezar 1000 veces, y bien, desde este momento empieza a sufrir y a soportar. Piensa hasta ahora que nada has sufrido y nada has hecho, y con eso lograrás domar a esos caballos. Hasta que no los hayas domado, tampoco esas jovencitas serán perfectas. Con esto tú actúas en todas las personas que te rodean. Eres la superior espiritual de las almas, de todas estas plantas del jardín, y debes por los caminos espirituales tener cuidado y hacerlas crecer y purificar con medios espirituales. Dije que el domar estos animales me parecía casi imposible, porque algunas eran demasiado locos y furiosos. Me respondió mi guía: aquellas están representadas por estos caballos. Serán las mejores, las más sólidas columnas de la mansión de bodas.
Son aquellos que tienen mejor talento y se harán sólidas y firmes cuando sus caballos estén domados. Entonces, saliendo, empecé a sacar los caballos y los hice correr delante de mí, lejos de la casa. Ellos comenzaron a correr en varias direcciones y vi en un círculo en torno mío diversos cuadros de personas que con pleno conocimiento o sin saberlo trabajaban contra el instituto y la prosperidad de aquella casa. Entre estos otros gente maliciosa. Había también otras, animadas, de buena aunque mal entendida voluntad, y me era penoso ver cómo esas últimas ocasionaban mayor daño que las mismas que lo hacían por malicia. He visto entre estos eclesiásticos que eran muy estimados. Tuve más tarde que rogar por el establecimiento de un monasterio de mujeres, que me fue indicado por 2 beatas monjitas. He visto aquel monasterio y el prado, en donde se extendía la ropa de las monjas, para secarla y purificarla. Había abundancia de ropa blanca en el mayor desorden. En la extremidad del jardín corría una fuente de aguas perennes, frescas y claras, pero no lo usaban para lavar, sino que iban a un turbio estanque, porque estaba más cercano. Mis acompañantes me dijeron: mira cuánto cuesta poner remedio al desorden de esta ropa. Así es difícil reordenar la comunidad de un monasterio. Prueba si tú eres capaz de hacerlo. Me puse al trabajo y encontré esa ropa en tan múltiples modos, llena de manchas antiguas y tan arruinada, que tuve que atormentarme espantosamente para dar cumplimiento a la tarea. No tuve tiempo de terminar por esta vez, y tendré que volver para continuar el trabajo. 20. Visión de las 2 ciudades. Vi 2 ciudades, una a la derecha y otra a la izquierda. En la ciudad de la izquierda vi una calle recta y hermosa, con árboles llenos de flores, pero estas flores se caían, de suerte que no se veía ningún fruto. Me dijo mi guía: observa cuanto más pobre en esta ciudad nueva, que la antigua que está a la derecha. La ciudad misma era a la vista muy llana, pero todo estaba como muerto. Después me mostró la ciudad antigua, que había a la derecha. Parecía exteriormente mucho más desordenada e inculta, pero en torno a ella había magníficos árboles cargados de frutos. Solo sentían ahí necesidad y desdicha los que no cultivaban los árboles ni se bajaban a recoger sus frutos. Estos árboles eran muy viejos y sus copas crecían hasta el cielo. Por un lado estaban descuidados y tenían las ramas tronchadas y los frutos en el suelo, porque los guardianes eran negligentes, mas por otro estaban los sanos, florecientes y cargados de preciosos frutos. ¿Cómo es que yo, pecadora miserable, veo estas cosas cuando no puedo luego referirlas ni entenderlas bien? Y mi guía me respondió: dirás de ella lo que alcances, no puedes ni podrás contar el número de las almas que algún día han de leer lo que digas, consolarse, despertar y recogerse a la vida devota. 21. Ve el futuro estado de la Iglesia. 27 de enero de 1822. En la iglesia espiritual se celebraba una fiesta de acción de gracias. En esta iglesia había una gran gloria, un trono magnificante, adornado. San Pablo y San Agustín y otros santos convertidos tomaban parte de un modo especial en ella. Celebraba esta solemnidad en la iglesia triunfante, en acción de gracias, por los singulares beneficios que el futuro había de obtener la iglesia. Esta solemnidad representaba una futura consagración, y se refería al cambio que al pensar que un hombre de alta condición social, alto y esbelto, algún día sería papa. Le vi en la iglesia en compañía de otros varones piadosos. Era amigo de un anciano y virtuoso sacerdote, cuya muerte presencié en Roma hace algunos días. Vi asimismo en aquel cuadro a muchos cristianos que entraban en la iglesia y a través de los muros. Vi que aquel papa será severo y despedirá a los obispos tibios, pero todavía tardará esto mucho. Todos, cuando hayan contribuido con sus oraciones a obtener estas gracias, estaban presentes en aquella iglesia. Vi también ahí otros orantes especiales, a los cuales veo frecuentemente. El joven había recibido ya algunas órdenes y parecía recibir hoy alguna más. No es natural de Roma, sino de una población cercana. De vez en cuando viaja. Ha de llegar todavía un tiempo de mucha discordia y confusión. Son indescriptibles la hermosura y la alegría de esta fiesta. Yo por mi parte gozaba de sobremanera en ella.
Veo todavía aparecer aquella iglesia y deseo entrar de nuevo ahí. 22. María es la iglesia y nuestra madre. Me alegré con tal filial alegría de que la iglesia sea mi madre, que se me ofreció una viva imagen de mi niñez, de aquellos días en que el maestro nos decía muchas veces en la escuela: no tiene Dios por padre el que no mira a la iglesia como madre. Con este recuerdo me volví en cierto modo niña y decía: ¿cómo puede ser mi madre la iglesia, siendo que está hecha de piedra? Esto no obstante, yo la tenía por madre, y creía sencillamente que cuando iba a la iglesia, iba hacia mi madre. Por lo cual, dije yo en alta voz durante la visión: si ella es ciertamente mi madre. Luego se me representó la iglesia en forma de una gran señora muy hermosa. Yo desaprobaba que ella permitiese que sus criados le sirvieran con tanta negligencia. Pedí a María que pusiera en mis brazos al niño Jesús, y hablé largamente con él. Entonces adquirí esta hermosa certidumbre de cómo María es la iglesia, cómo la iglesia es nuestra madre y Dios nuestro Padre, Jesús nuestro hermano. Entonces me alegré de haber ido cuando niña hacia mi madre de piedra, al templo, y de haber dicho interiormente: por la gracia de Dios, entro al gremio de mi Santa Madre.